Pues regresamos aquí a Soy la Guajolota y bueno, pues es los encabezados que tuvimos el día de hoy en todo lo que está pasando, digamos, el país, cosas importantes, lo de las elecciones, cómo nos está afectando el gobierno con los impuestos, pues diversas noticias que están fluyendo día con día, pero todo es de la manera fregativa, ¿no? Y pues como... No positiva, sino fregativa. Sí, pero en realidad es así, ¿no? Nos enfocamos a veces a un punto, pero en la realidad es de que hay muchas cosas por las que hay que luchar, pero unificarlas, ¿no? Porque si no nos van a fregar por separado y ya lo estamos viendo, ¿no? Todo lo que están haciendo estos desgraciados. Y bueno, como les decía, seguimos con la entrevista con el maestro en salud Jorge Alberto Martínez Valero. Él es enfermero de la Secretaría de Salud, maestro en salud pública, miembro del movimiento de enfermeras, y muchas veces nos preguntamos acerca de lo que ellos están pidiendo. Ellos ahorita van a venir y pues nos van a decir un poco de la problemática, y pues les dejo el video acerca de lo que ellos están pidiendo. Adelante con el video. Unidas enfermeras mexicanas, mano a mano por un México mejor. Forjemos un mundo saludable, con servicio, entrega y valor. Forjemos un mundo saludable, con servicio, entrega y valor. Andando del día al ocaso, ganando el paso a la alborada, soltando las calles y caminos, así es la enfermera mexicana. Incansable es tu vocación, son tus manos dadoras de salud, entregadas al servicio de nación, por el sueño de un mundo sin dolor. Unidas enfermeras mexicanas, mano a mano por un México mejor. Forjemos un mundo saludable, con servicio, entrega y valor. Forjemos un mundo saludable, con servicio, entrega y valor. Admirable manera de amar, sin prejuicio en la diversidad. Eres tú quien recibe vida nueva y despides con amor al que se va. Prevención y atención es tu misión, humanista siempre es tu gran visión. De hospitales a las comunidades, eres blanca esperanza de nación. Unidas enfermeras mexicanas, mano a mano por un México mejor. Forjemos un mundo saludable, con servicio, entrega y valor. Forjemos un mundo saludable, con servicio, entrega y valor. Florencia fue en guerra la pionera, quien dio luz a nuestra profesión. Ejemplar también es la madre Cuca, entregada en la revolución, formando enfermeras de vanguardia, al servicio en progreso de nación. Arroyo, Cerizona y Sendara nos legaron servicio y corazón. Unidas enfermeras mexicanas, mano a mano por un México mejor. Forjemos un mundo saludable, con servicio, entrega y valor. Forjemos un mundo saludable, con servicio.
pues regresamos aquí a soymexico.org, gente al servicio de la gente, y pues como les venía diciendo, tenemos a un invitado, Jorge Alberto Martínez Valero. Él es enfermero de la Secretaría de Salud, maestro en salud pública, y bueno, es miembro también del movimiento de enfermeras, un movimiento que pues muchos desconocemos, y es por eso precisamente que lo tenemos aquí. Muy buenas noches, Jorge Alberto. Buenas noches, mucho gusto de estar con ustedes y a sus órdenes. Pues mira, precisamente hablábamos de eso, de cómo este movimiento se gestó. Sabemos, como ya te habíamos comentado antes, sabemos muy poco de lo que realmente sucedió con ustedes. ¿Nos podrías decir, tú que lo vives, cómo inician esto? Bien, mira, hay un factor que es detonante de la movilización. Ese factor tiene que ver con modificaciones en un programa existente en la Secretaría de Salud Federal. Este programa es un programa de estímulos que mueve extraordinariamente un escalafón para el personal de enfermería. A este programa se le conocía como profesionalización en la Secretaría de Salud Federal. La Secretaría de Salud Federal es cabeza del sector salud en México. Se supone que es el órgano rector de todo el sector, incluso ante el propio Instituto Mexicano del Seguro Social, el ISSSTE y otras instituciones. Este programa existía únicamente en la Secretaría de Salud Federal. Era un programa que permitía un movimiento extraordinario con beneficios importantes para el personal de enfermería, que demostraba tener una preparación a nivel de licenciatura y de posgrados. Este programa se mantuvo desde el 2006. En el 2007 se agregan el cuerpo de trabajo social y fisioterapeutas a este programa, y depende de una convocatoria que se emite año con año por parte de la Secretaría de Salud. En el año 2013 esta convocatoria comenzó a fallar, y ya para el 2014 prácticamente la convocatoria que emiten es una convocatoria que tiende a desaparecer el programa. La situación pues caló muy fuerte en la profesión de enfermería, y bueno, este fue el detonante que generó que las compañeras, mis colegas, comenzaran a organizarse, salir a la calle y demandar la restitución del programa. Con posterioridad se agregaron otros elementos a las demandas, pero particularmente el elemento que terminó por detonar la gran movilización es la situación de las condiciones de trabajo precarias, de los contratos flexibles que priman hoy en el sector salud, y que nosotros hemos demostrado fehacientemente que esta forma de organización del trabajo a quien afecta directamente es a los pacientes. Claro, esta situación hizo complejo todo el movimiento, y entonces tenemos una movilización importantísima el 3 de diciembre del 2014, y una todavía más grande a nivel nacional el 6 de enero, Día de la Enfermera, del 2015. Y bueno, también vemos que no solamente es de enfermeras, también incluye el trabajo social, y pues a ese sector que pues no le hemos mencionado, también al terapistas rehabilitadores físicos, ¿no? Mira, esta parte es muy interesante. Voy a resaltar esta circunstancia del por qué, a pesar de que el sector de trabajo social y prácticamente nadie de fisioterapeutas se movilizó, en cambio, por ejemplo, los estudiantes de la licenciatura en enfermería y estudiantes en general a nivel técnico de enfermería, así como los jóvenes de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México que se están preparando en la licenciatura de promoción de la salud, están saliendo y salieron también a movilizarse con nosotros, dado que ocurre un fenómeno muy peculiar que encabeza enfermería precisamente. Miren, a las enfermeras y enfermeros no se nos considera como se le considera al médico tradicionalmente. Se considera al médico como la cabeza de la atención, y a nosotros nominalmente se nos tiene catalogados como cuerpos paramédicos. Hay otros más que se consideran ramas afines y de apoyo.
entre todas estas, digamos, minorías y mayorías, como es el caso de enfermería negadas, se encuentran muchos otros profesionistas, como son los radiólogos, laboratoristas, no se digan los psicólogos, etcétera, etcétera, que forman parte de los cuerpos de atención en salud. Entonces, por eso fue importantísimo para nosotros mantener, por lo menos en el título, a trabajo social y fisioterapeutas, dado que estábamos encabezando a una mayoría negada históricamente. No sé si me explique a este respecto. Sí, de hecho también comentas ahorita tú que no solamente están atentando contra ustedes, ¿no? Porque, digo, nosotros lo queremos ver desde la perspectiva de pueblo, en el cual, bueno, a nosotros cómo nos afecta que ustedes, porque veíamos en las manifestaciones que decían ustedes no somos artesanos, somos enfermeros o somos licenciados, ¿no? ¿Cómo nos afecta a nosotros como pueblo el que a ustedes les estén quitando el título de licenciados y bajarlos a técnicos? Sí, fue muy interesante en este sentido que nuestra movilización coincidió en parte con el movimiento politécnico, cuando precisamente a los politécnicos se les señala como ya ser tratados en el mercado laboral como algo que ellos denominan profesionales técnicos, ¿no? Ellos, los politécnicos, dicen, bueno, eso con qué diablos se come. Y esta situación lo mismo nos aconteció a nosotros en el ámbito de la salud, porque en cuanto a enfermería se refiere, pues ya no hablamos de los procesos de cuidado de antaño, de cuando nos trataban como cuidadores. En este sentido somos dadores de cuidados terapéuticos, pues altamente elaborados. Y en nuestra profesión ya existen compañeras no solo con títulos de licenciatura, sino con especialidades importantes y maestrías, incluso hay algunas compañeras que ya han llegado al doctorado o al postdoctorado. Ya hay investigación en el área nuestra y bueno, esto es junto con pegado, insisto, con lo que ocurrió con los jóvenes politécnicos. Y bueno, aquí nosotros vemos cómo este pensamiento martiano, cuando planteaba que hay que ser cultos para ser libres, precisamente se aplica en nuestro país de manera contraria. Un pueblo que es ignorante o que al cual se le niega la preparación, pues es un pueblo fácilmente de ser expoliado, de ser engañado y de que sus recursos se entreguen al extranjero. Se aplica exactamente la lógica martiana invertida en lo que se refiere a la preparación de recursos humanos en el país. Sí, es correcto esto. Sí, así lo planteamos, así lo vimos, y por eso es que salimos a defender. Absolutamente nada que ver con eso de que no somos artesanos. Nosotros incluso desarrollamos un modo de arte, que es el cuidado. Nosotros trabajamos con las manos, con la cabeza. Nuestro trabajo, desde luego, que agrega valor, genera valor, así como el arte en general lo representa, ¿verdad? No estamos peleados con ese tipo de trabajadores, muy por el contrario, los reconocemos y sabemos que son portadores de la cultura nacional y significan mucho para nosotros. Me parece que fue una expresión mal entendida, pero así fueron las cosas. Mira, permíteme, eso de artesanos creo que también fue porque lo que dijo el Peña Nieto, ¿no? No recuerdo, algo dijo de que los enfermeros son viles artesanos o una cosa de esas. Fíjese que no, eso ocurrió en una de tantas reuniones que se dieron en la discusión y ya alguien por ahí gritó ya en un auditorio repleto, bueno, no somos artesanos, pero nunca hubo ese señalamiento que yo sepa. Hubo más bien, a mi modo de ver, una confusión y un intento por quitarnos, digamos, las motivaciones verdaderas del por qué nos estábamos movilizando. Ok, pues sí. Bueno, ¿y si se han cumplido con todas las peticiones que ustedes pidieron o todavía sienten que todavía no se les acaban de cumplir y van a seguir igual más adelante a otra manifestación? Mire, en México es muy raro que los movimientos sociales y en general logren pactos con el Estado de manera reconocida. El Estado mexicano no sabe cumplir acuerdos, eso hay que entenderlo, históricamente es así.
no cumplió con los acuerdos de San Andrés, como tampoco cumplió con los acuerdos del 10 de diciembre con el Consejo General de Huelga en la UNAM, como tampoco quiere ya cumplir con los acuerdos firmados con los jóvenes politécnicos. Sin embargo, el movimiento social, una vez que toma las calles, que se hace fuerte, que se moviliza, consigue cosas, consigue avanzar, no necesariamente bajo la vía del papel firmado. En nuestro caso, nosotros logramos articular un pliego de demandas, así lo denominamos, entre la fecha del 3 de diciembre y el 10 de diciembre, que se compone de 4 puntos. El primero de ellos tiene que ver con toda la discusión de la profesionalización, con toda la discusión de la formación de recursos humanos, con la necesidad de proponer un catálogo nacional para enfermería y que emane, desde luego, de una norma oficial, la cual ya existe, que es la 019, pero es imperfecta, pero a su vez que esta devenga de una ley de la profesión de enfermería. Esa ley existe en otros países, en México no existe. Esa ley necesariamente tendría que retomar aspectos de tipo contractuales, salariales y sobre todo de formación de recursos y de servicio. Esa ley debería decir bien claro que la profesión de enfermería y la generación del quehacer enfermero y la generación de valor a través de ese trabajo enfermero, pues tendría que recaer principalmente como beneficiario en el paciente. Esta situación en la actualidad no es así. Cuando en la actualidad la enfermera es contratada por métodos precarios con salarios a la baja, es decir, hablamos de que un salario de una enfermera a nivel de una institución pública está entre 5,000 y 6,000 pesos, una enfermera general, pero esta enfermera general puede ser contratada también, por ejemplo, para compañías de las que atienden enfermos renales, de estos servicios subrogados por el Seguro Social, por un salario de 1,800 pesos a la quincena, por ejemplo, con 9 horas de trabajo diario. ¿Perdón? ¿Cuánto, perdón? 1,800 pesos a la quincena. O sea, estamos hablando de menos de un tercio de lo que puede ganar una enfermera contratada en el ámbito público. Entonces, si el empresario de esta compañía que atiende a los enfermos renales ya subrogados por el Seguro Social no le paga, digamos, el salario pasado en términos de lo que debe de ganar una enfermera general, ¿a dónde diablos está viviendo esos 4,200 pesos? No van como beneficio en servicio al paciente, van directamente a parar el bolsillo del dueño de estos hospitales, de estas instituciones. Esta situación horrorosa está ocurriendo. Entonces, esto tiene que ver con el primer punto, pero también le voy a interrumpir tantito. Dígame, sí. Sí, o sea, es lo que una enfermera gana, ¿verdad? Ahora, sí, o sea, también está leyendo. Ahora también está leyendo, o que también, o sea, seamos realistas, muchos de los hospitales o clínicas donde muchas enfermeras y doctores están, a veces no tienen medicamentos, no tienen el mobiliario ni el equipo necesario y suficiente para atender pues pacientes, o a veces no tienen el espacio y el personal necesario y requerido para tratar diferentes emergencias, ¿no es así? Precisamente ese es el punto 2 de nuestro pliego de demandas, que tiene que ver con las condiciones de trabajo sobre las cuales hoy estamos laborando, que comienzan con el asunto de los contratos temporales, de los contratos a prueba, de la rotación de servicios, de la polivalencia, de una serie de circunstancias que se están dando en la relación contractual y que están impactando muy negativamente el servicio. En el ámbito público no se diga, hay pues un desfinanciamiento del sector, hay toda una carencia en términos de medicamentos, de equipo, de insumos, etcétera, etcétera. Ya es muy común ver las salas de urgencias de los hospitales, ya no con pacientes en cama, sino con pacientes en cama, en sillas o incluso en el propio piso. Pues es una situación gravísima que está ocurriendo en el sector público y evidentemente detrás de todo esto pues hay la ausencia del Estado, ¿no? Del Estado mexicano, que cada vez se desatiende más de esta tarea del cuidado de la enfermedad, no de la salud. Ahí hay una confusión. Más bien estamos hablando de la atención de los enfermos
y del intento de curar a esos enfermos para regresarlos pues a una vida sana y productiva. Este es el punto 2 de nuestro pliego de demandas. El punto 3 y el punto 4 son garantías de no represión, de no persecución, etcétera, etcétera, y bueno, de que se tendrían que firmar acuerdos muy precisos entre el movimiento y la Secretaría de Salud para ser cumplidos a la letra. Estos son los 4 puntos del pliego de demandas. Los 4 puntos evidentemente no se consiguieron, pero sí conseguimos, por un lado, que el programa de profesionalización no desapareciera, revertimos algunos de los daños que tenía el programa. Lo mejor fue que hicimos colectivos de trabajo a nivel de muchos estados y que estamos a un paso de fundar la Asamblea Nacional de Enfermeras y Enfermeros de México. O sea, es un organismo, un potente organismo político que va a poder concretar y concentrar toda la fuerza de enfermería para poder defender nuestros derechos y desde luego los derechos de nuestros pacientes. Sí. Y bueno, mi pregunta es, todo lo que nos estás diciendo, nosotros lo vemos, ¿no? Cuando nos vamos a atender, no hay medicamentos, el servicio a veces es nulo, pero realmente, ¿de dónde viene este golpeteo? Pues no solamente para nosotros como mexicanos, sino hacia ustedes. ¿Por qué razón lo está? Porque se habla mucho de la privatización de la seguridad social y se habla también mucho acerca de un golpeteo que ustedes han tenido por parte de medios de comunicación y hasta de la misma gente, ¿no? De que la seguridad social está en muy malas condiciones, pero ¿esto debido a qué? Mire, hay que entender, no hay que confundir, hay que entender que la seguridad social es una cosa y la asistencia en salud es otra. La seguridad social es un paquete de beneficios que en antaño se le daba al trabajador en activo y de los cuales el trabajador y su familia se beneficiaban, que iban más allá de la atención del trabajador y de la familia en estado de enfermedad, porque había otros beneficios tan importantes como el del aseguramiento del trabajador una vez que se retiraba de las actividades productivas, es decir, la jubilación y la pensión. Hay que entender que la seguridad en México se está desarticulando, ya se desarticuló. O sea, con la reforma de la ley del Seguro Social y la del ISSSTE, ¿verdad? Lo que el Estado consigue es prácticamente dinamitar esta parte de la seguridad social. Y lo que está ocurriendo con la cuestión del asistencialismo en salud, fundamentalmente por la propuesta de seguro popular y la de universalización, pues es a la vista la posibilidad de la reducción del Estado en términos de su obligación de atender a las enfermedades. El Seguro Popular ofrece, por ejemplo, un paquete de acciones, de intervenciones y una especie de catálogo de padecimientos que va a atender, pero fuera de esos padecimientos que están señalados en el CAUSES, así se denomina su manual, fuera de esos padecimientos ellos no están obligados a atender otros padecimientos. Así actúan las pólizas de seguros en los Estados Unidos norteamericanos. Todo aquello que no está definido en la póliza a la cual tú tienes derecho, eso no lo atiendo, ¿verdad? Y esto mismo está ocurriendo con el esquema del Seguro Popular en México. Hacia allá tiende la situación, o sea, es una situación gravísima, porque está dejándonos al ejército de enfermería prácticamente sin recursos para poder atender pues todas las situaciones de enfermedad que se nos están presentando, considerando además que el grueso de enfermeras en México pues tiene un déficit de más de 500,000 de enfermeras. Es decir, en México no somos ni 300,000 enfermeras y enfermeros, siendo que deberíamos de ser cerca de 900,000, de acuerdo a la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, que plantea que tienen que haber entre 60 y 80 enfermeras y enfermeros por cada 10,000 habitantes. O sea, tenemos un déficit de más de 500,000 de enfermeras. Esta situación está llevándonos a un caos en los ambientes de trabajo que están prácticamente quemando, literalmente quemando a las enfermeras y enfermeros y están, pues prácticamente están dinamitando todo el sistema en su conjunto. Hacia allá va, pero esto yo lo que quiero decir es que más allá del asunto de la privatización, lo que estamos viendo en este momento es prácticamente algo, pues es indescriptible. Situaciones de mucho impacto. El asunto de la salud es un problema muy importante y del cual han sacado a la gente en general en su conjunto porque lo han planteado como un tema de altísima especialidad. O sea,
cuando en realidad el asunto de la salud, pues tendríamos que estar imbuidos absolutamente todos discutiendo, la verdad. Es un asunto muy importante y nosotros así lo visualizamos como enfermeras y enfermeros. Por eso creemos que nuestros aliados fundamentales pues tienen que ser nuestros pacientes precisamente. Esta situación es gravísima. También otro hacia adelante. Otro punto, bueno. Una pregunta. Sí. ¿Qué tan cierto es eso? Porque tengo, un conocido que se metió a estudiar para enfermero. Sí. Le dijeron en una de esas, que los están reclutando para ir a Estados Unidos, ya que allá en Estados Unidos lo están solicitando mucho. ¿Qué tan cierto es eso y por qué? Mire, existió en antaño esta oferta de trabajo tanto en Estados Unidos así como en Canadá, pero también hay que entender que esta oferta de trabajo era engañosa, porque a muchos de nuestros colegas los llevaban a esos sitios pues para atender aquellos padecimientos de los cuales sus propios cuadros técnicos profesionales pues no querían hacerse cargos, es decir, todo un pabellón de infectados, por ejemplo, de inmunodeficiencia, ¿no? Este esquema, por ejemplo, en la actualidad ya vino fallando porque aquellos compañeros que se arrepentían a la mitad del camino de haberse reclutado en esa empresa, pues ya no podían, por ejemplo, regresar porque habían firmado contratos de 1 año o más, ¿no? O sea, esa parte también que parecía como exitosa y con cierta posibilidad de desarrollo, pues también ya viene a menos, ¿no? Porque la situación de las enfermedades en general pues tiende a complejizarse, incluso en los países altamente desarrollados, ¿no? Los brotes de tuberculosis, por ejemplo, que tenemos hoy en la actualidad, ya no son propios de países pobres, son propios de ciudades altamente concentradas, con grandes problemas de hacinamiento y fallas de recursos y de saneamiento público, ¿no? O sea, estamos hablando de situaciones y de fenómenos en salud y enfermedad totalmente nuevos y ligados directamente con las condiciones de desarrollo o subdesarrollo de los países, ¿no? Para los cuales, pues nosotros como cuadros técnicos, pues tenemos pocos elementos de preparación, esa es la verdad, ¿no? O sea, no existe verdaderamente el trabajo en el primer nivel de atención, ¿no? No existe ese trabajo de tipo preventivo, ese trabajo en realidad es discursivo, o sea, se describe a través de discursos, pero en realidad no existe tal trabajo, ¿no? Si ese trabajo existiera y se hiciera bien, pues desde luego que desconcentraría la demanda en los hospitales de segundo y tercer nivel de alta especialidad. O sea, esta parte que tú me preguntas ha ido desapareciendo con el tiempo. Los problemas en salud se han complejizado también en Estados Unidos y en Canadá, ¿no? O sea, el mercado laboral se ha venido problematizando. O sea, en pocas palabras, que a los enfermeros que se enrolaban a eso de ir a Estados Unidos o a Canadá eran tomados como conejillos de indias, como ustedes que son extranjeros, échense ahí. No necesariamente, había casos de compañeras y compañeros que iban y pudieron desarrollarse. Yo lo que digo es que en la actualidad esa situación está tendiendo a desaparecer. Ya los mercados laborales tienden a desnaturalizarse prácticamente en todos lados. La tendencia a los contratos flexibles y temporales pues es mundial, no es solo de México. Es un modelo organizativo que está dado a nivel mundial, ¿no? Y esta situación pues deteriora prácticamente todos los ambientes laborales. Eso nos está ocurriendo en el caso de la salud. Y nosotros lo que planteamos precisamente en ese punto es que por ser tan importante la intervención en salud por parte de médicos y enfermeras, no debería de permear aquí el modelo de organización del trabajo flexible y precario, porque este modelo de trabajo flexible y precario está prácticamente generando incapacidad curativa hacia los pacientes, es decir, los afectados son los pacientes. Si el Estado quisiera cumplir con la labor del cuidado de la salud, pues simplemente ahí evitaría meter el modelo de contratación flexible y precarizante, porque esto está generando exactamente lo contrario a un beneficio. ¿Sí? Sí, bueno, yo quisiera más profundizar un poquito en lo personal. Ya vimos que ustedes pues se capacitan, estudian y andan en esa constante de poder apoyar a la gente, ¿no? Porque es un servicio, una profesión muy, muy noble. Nos decías que las condiciones tanto de trabajo, pero también en lo económico, en cuanto a lo que ustedes ganan,
¿cómo ustedes sobreviven con ese salario, no? Aparte de que estar cuidando a las personas que están enfermas. Esa es una pregunta muy interesante y me permite a mí revelar que en el caso de enfermería, una enfermera no sobrevive con un empleo. Sale de un empleo y tiene que correr a otro empleo. Es decir, no se aboca en 100% de energía y dedicación a atender a pacientes en un solo hospital, sino que sale de un hospital y corre a otro. Sale de un centro de salud y va a otro hospital. Hay enfermeras que salen del turno nocturno y se siguen para trabajar con su turno matutino, ¿no? Es decir, si se aplicara un contrato de tipo que garantizara a la compañera su desarrollo y de su familia y además se le pagara bien, no tendría la necesidad de trabajar al ritmo que trabaja, además de considerar de que no se respetan los indicadores, por ejemplo, para el cuidado de pacientes, ¿no? En el caso de la terapia intensiva, por ejemplo, pues se señala de que tiene que haber mínimo una enfermera por cada paciente. Esto no es así. El paciente enfermo en una unidad de terapia intensiva pues es un paciente que exige cuidados constantes minuto a minuto y un monitoreo determinado por el tiempo, en donde la diferencia entre una intervención y otra pues puede generar la vida o la mejora del paciente, no o la muerte, no lo contrario. Pero esto no ocurre así. Hay compañeras que atienden hasta 3 o 4 personas en terapia intensiva, con un respirador, dependientes de un tubo, con una cantidad importante de soluciones que están de por vía parenteral intravenosa, chequeo, monitoreo de signos vitales, que no son 3 o 4, sino hasta 10 tipos de indicadores que tienen que estar checando, y no se diga el incremento, por ejemplo, de las nuevas hojas clínicas que tienen un llenado bastante complejo, pero esto es en una sala de terapia intensiva. Estamos hablando ahora de una sala de cirugía o de una sala de medicina interna en donde llegan a tener hasta 20 pacientes por cada compañera enfermera, ¿no? O sea, es una situación gravísima porque la compañera sale quemada de un trabajo y va a otro prácticamente, pues ya ni siquiera con la mitad de sus energías. Esta situación está aconteciendo y tiene mucho que ver con el problema del déficit de personal, tiene mucho que ver con el asunto de la concentración de la vida en las ciudades, porque prácticamente esta situación es todavía más grave en el interior de la República, en las poblaciones que también son altamente concentradas, que tienen pocos hospitales, que tienen menos vías de acceso y en donde los recursos llegan todavía con mayor, pues con menor fluidez, ¿verdad? Y en donde desde luego el número de cuadros técnico-profesionales pues es muy inferior que comparado con las ciudades. Pues esta situación es gravísima. Sí, es una excelente pregunta y me permite responderte lo que ya te acabo de exponer. Sí. Y bueno, yo concluyo con esta pregunta, no sé si mis compañeros quisieran hacer más, pero el golpeteo mediático en medios de comunicación, porque se ha visto, ¿no? Hacia ustedes como trabajadores y los que nos cuidan prácticamente nuestra salud, pues ha sido bastante fuerte, ¿no? Se ha visto en medios de comunicación como Televisa o TV Azteca, donde golpetean su trabajo, donde dicen que no lo hacen que la sociedad también, debido a la falta de todos esos recursos, pues no quiera apoyar. ¿Ustedes qué le piden a la sociedad en cuanto a que nosotros podamos apoyar o nos podamos informar un poquito más de esta problemática que ustedes están viviendo? Sí, mire, permítame un segundo. Regreso, sí, desde luego. Es una situación grave. Esto tiene que ver con el asunto de la represión directamente por parte del Estado. El hecho de que los medios de información, por ejemplo, nos malversen o simplemente no toquen el asunto, no le den la seriedad, por ejemplo, tiene que ver con la iniciativa de reforma en salud, donde Mercedes Juan pretende crear, por ejemplo, una fiscalía que interviene directamente para regular la relación paciente, médico tratante o enfermera, en donde el paciente, por ejemplo, se le indica expresamente por parte de ellos para que acuse a sus cuidadores, a sus médicos, a su enfermera, pues de maltrato, de mal manejo, ¿no? Esta situación, por ejemplo, trajo como resultado lo que ocurrió en Guadalajara con los médicos pediatras que fueron procesados, fueron encarcelados y que dio lugar a la movilización de Yo Soy Médico 17.
Esta situación se promueve directamente por parte del Estado y tiene que ver con la penalización del acto médico, pero particularmente con nosotros en el caso de enfermería, la represión se expresó pues de muchas maneras después de la movilización del 6 de enero. Se procesó a compañeras del Seguro Social en Puerto Vallarta, Jalisco, y en casos muy específicos hay amenazas a los compañeros, algunos como compañeros de Querétaro ya no fueron contratados, compañeras de Querétaro, y en mi caso particular, por ejemplo, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, encabezado por el priista Marco Antonio García Ayala, me genera un procedimiento de tipo disciplinario donde pretenden quitarme derechos sindicales, ¿no? Me pretenden literalmente expulsar del sindicato por haberme movilizado con mis compañeras, pero también al mismo tiempo el Estado mexicano reactiva procesos penales en mi contra. Yo quiero comentar que yo fui huelguista del Consejo General de Huelga 1999-2000. Yo estaba inscrito en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, soy politólogo también, hice ahí la carrera de Ciencia Política, y me tocó participar muy fuerte en la huelga estudiantil 99-2000 que dio lugar al Consejo General de Huelga. Y aquí lo que quiero decir es que, bueno, el Estado mexicano guardó especialmente para algunos compañeros procesos penales y ahora, por ejemplo, los vuelven a desenterrar y los echan a andar casualmente en el contexto de la movilización de enfermeras y enfermeros, ¿no? La represión está al orden del día, esto es un hecho, pero bueno, ante esta situación, pues nosotros tenemos que darle continuidad a la lucha y vemos en puerta la posible generación de una instancia nacional como es la Asamblea Nacional de Enfermeras y Enfermeros de México. Precisamente tenemos una conferencia de prensa programada para el día jueves 26 a las 10 de la mañana en CENCOS, en donde daremos detalles pues del avance del movimiento de enfermería, de los logros, pero también daremos algunos detalles de cómo se ha expresado el asunto de la represión en algunos casos particulares. De represión, desde luego que sí la ha habido, y desde el interior del movimiento hay algunas posturas que al ver, digamos, derrotada su posición, ahora generan confusión, generan pues división al interior, pero bueno, esto lo estamos superando. Acabamos de celebrar una asamblea nacional el pasado 14 de marzo en Morelia, Michoacán, bastante exitosa, y esta asamblea pues determinó la creación de este movimiento nacional que va a dar lugar a un Congreso Nacional de Enfermeras que en breve vamos a organizar, un Congreso independiente, y tenemos programado toda una jornada de movilización para el día 12 de mayo, que es Día Internacional de la Enfermera, para posteriormente irnos a la siguiente Asamblea Nacional de Enfermería, que se va a realizar en la ciudad de Toluca, Estado de México. A pesar de la represión, seguimos organizados y en el interior de los estados la situación pues es aceptable. Hay colectivos de compañeros que están trabajando muy intensamente, con los cuales tenemos coordinación, y el movimiento no ha terminado, el movimiento pues va para largo. Este es digamos la última nota de cómo estamos en el movimiento y de la cuestión represiva. Pues sí. Me gustaría que nos... Adelante, Katz. Sí, perdón, no escuché. Perdón. Algo rápido. Mi compañera pasó creo que su pliego petitorio que decía que no nomás es cuestión de marchar o no nomás se organizan y listo, sino complementarla. ¿En qué sentido lo dice? No, es una parte que no entiendo bien. A ver, yo tampoco la comprendí. ¿Cómo es la formulación? Otra vez repítame, la fiesta en amable. Sí, de que no nomás es marchar, sino también organizarse, politizarse y pedir apoyo con las demás personas. ¿Eso de dónde sale este comentario? Lo leí en uno de los materiales que mi compañera me dio. Ah, ok. Bueno, sí sería interesante bien quién emite ese señalamiento, porque esto no ha ocurrido en el movimiento de enfermeras. Al contrario, solo ha habido 2 marchas a nivel, digamos, centrales. Hubo otras muchas marchas en los estados de la República,
pero fueron marchas espontáneas en un primer momento de la movilización. La primera marcha importante fue el 3 de diciembre y la otra, la que ocurrió de manera muy coordinada, fue la del día 6 de enero. Impulsamos una marcha más el 12 de febrero, el 12 de enero, en el Distrito Federal, precisamente por los acontecimientos, 12 de febrero, por los acontecimientos del Hospital Materno Infantil de Coajimalpa. Pero esta movilización, pues prácticamente ya salió muy escasa. Incluso el gobierno del Distrito Federal intentó el encapsulamiento y la represión. Nosotros pudimos superar la situación, no hubo detenidos, no hubo reprimidos en ese momento, pero marchas en realidad en el movimiento han acontecido con bastante distancia en tiempo. Ha acontecido más el asunto de las asambleas y la discusión, la formulación del pliego de demandas ya de sí es un triunfo importantísimo porque constituye un programa mínimo y desde luego que todo lo que se ve en el horizonte pues es parte también de la ganancia. De modo que pues discrepo completamente y además con bastante cantidad de pruebas y argumentos de esta postura que plantea esto. Todo lo contrario, me parece que las partes más avanzadas del movimiento se están organizando en el interior de la República y también en el Distrito Federal, desde luego, y tenemos una expectativa bastante plausible hacia adelante. Esto no ha acabado, no ha sido el caso. Son pocas las marchas en realidad, las podríamos contar con las fechas que ya le comenté. Esta postura me parece que es equivocada. Ok, pues muchas gracias. No sé si quisieras abonar algo más, Jorge, a esto también, pues de manera cordial, pues estamos a tus órdenes en cualquier momento para la marcha. Nosotros hacemos los Ustream en vivo. Igual puedes mandarnos toda la información al correo electrónico para nosotros también estar ya pues empapándonos de esto porque realmente pues lo desconocemos. Ya te habíamos platicado que pues somos personas normales que nos interesa saber más de este movimiento y de cómo podemos apoyar esta causa que también nos está afectando a nosotros, ¿no? Sí, desde luego, porque todos somos enfermos potenciales, todos vamos a enfermar y todos hemos enfermado en la vida, de modo que todos somos pacientes, ¿verdad? Y todos somos susceptibles del cuidado y de la intervención de profesionales. En este sentido, pues nuestro movimiento viene a darle pues cierta frescura a la movilidad social, al movimiento social. No se esperaba la emergencia en el 2014 de dos movimientos tan importantes como el de médicos de Yo Soy 17 y el nuestro de la Asamblea Intergremial de Enfermería, que ahora está a punto de dar lugar a la Asamblea Nacional de Enfermeras. Hemos avanzado, yo lo considero. Hay posturas diferentes al interior del movimiento, pero me parece que las posturas más sensatas son las que están construyendo la propuesta hacia adelante. De momento no estamos pensando en una movilización en términos de inmediatos, porque la vemos lejana para el día 12 de mayo, que es el Día Internacional de la Enfermera, y es cuando vamos a movilizarnos a través de un acto grande que vamos a hacer probablemente en el sur de la ciudad, probablemente en Ciudad Universitaria, tengamos probablemente algún evento pues con algunos grupos musicales, hagamos una marchilla interna, hagamos un foro para discutir la situación y entonces estaremos ya en días de organizar la siguiente Asamblea Nacional de Enfermeras que será en Toluca y bueno, por lo pronto les damos ahí la página que estamos manejando en internet que se llama Enfermeras de México, Trabajadoras Sociales y Fisioterapeutas. Es una página oficial del movimiento y ahí pueden encontrar todo tipo de materiales que ha generado el movimiento, incluso los PDFs en documentos originales, ahí están subidos íntegramente, pues para que se pueda leer directamente de ahí el pliego de demandas. Finalmente yo quiero señalar que el movimiento logró que lo mejor de la enfermería en México saliera y diera la cara en las calles, y esos colectivos de compañeros y compañeras que están trabajando ya en Zacatecas, en Toluca, en Oaxaca, en Chiapas, en Michoacán, son colectivos de compañeros muy activos que tienen coordinación, desde luego, con nosotros en el Distrito Federal, y que estamos produciendo el trabajo, pues poco a poco,
y de manera propositiva y constructiva. Vamos a tener un movimiento de enfermeras hacia final del año, me parece que más estructurado, programáticamente más a mediano y largo plazo, y sin estas coyunturas de tipo temporal. Vamos a plantear un programa de trabajo que básicamente busque convencer a nuestros pacientes y a la gente en general de la ventaja de defender las instituciones de salud, que permanezcan como parte del Estado, que no se privaticen, ¿verdad? Y que todo lo contrario, en lugar de desarticularse, pues se fortalezcan y que garanticen la atención para las personas, ¿no? Sobre todo las más pobres y necesitadas, ¿no? Pues es todo lo que yo quisiera plantear. No sé si tengan alguna otra pregunta. No, pues, sí, no. Adelante, Kat. Sí, nomás un comentario. Ya ve que el Partido Verde se ha estado poniendo de que iban a poner vales de medicina que para que pues surten a las personas con escasos recursos se surtan de la medicina. ¿Qué tan cierto es eso? ¿Usted cree de esto? Van a dar vales de médicos, vales médicos. Mire, esa información es como parte de la discusión en general en salud, es importantísima. Hay que entender, por ejemplo, que COFEPRIS en México acepta que el gasto de bolsillo, lo que se denomina como gasto familiar en salud, asciende a casi el 48% del gasto familiar. O sea, las personas, las familias, terminan gastando casi la mitad de sus ingresos para atender problemas de salud, cuando los países de la OCDE, el promedio, el gasto de bolsillo en atención en salud, pues es del orden del 18%. En México casi alcanza el 50%. Hoy mismo sale una nota en el periódico, en La Jornada, que es cabeza principal, en donde mencionan una cantidad impresionante de dinero que las familias gastaron en salud, y dentro de esos gastos, uno de los gastos más onerosos pues, es el gasto en medicamentos. El gasto en medicamentos, si ustedes acuden a las instituciones públicas, curiosamente, por ejemplo, el Seguro Popular desabastece de medicamentos las unidades en salud. En centro de salud, por ejemplo, no hay antihipertensivos, no hay medicamentos para atender la fiebre de las criaturas, no se diga ya los antibióticos. Estos no hay, terminan los médicos, mis compañeros, dándole a las personas recetas para que las surtan en farmacias que ya ofertan medicamentos pues de baja calidad, desde luego más económicos, comparados contra un medicamento de patentes, carísimo el medicamento en México. Pero sabemos muy bien que hay familias adineradas detrás de todo este negocio. Es una farsa este planteamiento por parte de ese partido político, porque debería de ser el Seguro Social y el ISSSTE pues quienes debieran proveer a sus usuarios de todo el medicamento. Esto no es así, o sea, en realidad se esconde ese derecho porque la persona termina pues yendo a la farmacia, porque en el ISSSTE, por ejemplo, le dan a uno un vale, sí, son estos vales de medicina, se los entregan a uno y le dicen, pero lo tiene que surtir en tal farmacia que está prácticamente al otro lado de la ciudad. ¿Qué hace la persona si está enferma? Pues termina comprándolo en la farmacia de la esquina. Esto es parte, digamos, del paquete de financiamiento del sector, ¿no? En su totalidad. Sí es un problema bastante serio, ¿cómo no? Y sí existe esta iniciativa de los vales, pero pues no la debemos aceptar, es una tomadura de pelo. Y el sector salud público es quien debiera de proveer a las personas del medicamento con capacidades de nuevo curativo. Si no, no tiene sentido ir a ver al médico sin posibilidades de comprar el medicamento, pues prácticamente se queda como un consejo posible para alcanzar la etapa curativa en un proceso, por ejemplo, infeccioso, ¿no? Sí, desde luego que sí ocurre y es gravísimo, porque, insisto, el gasto de bolsillo pues asciende al 48%, es mucho. Eso se pega junto con lo que se conoce con gasto catastrófico. El gasto catastrófico en salud es aquel que tiene que ver con que cuando un miembro de la familia se nos enferma, la familia toma la dura decisión de o comer o comprar el medicamento o el tratamiento para que la persona sane. Esto es un gasto catastrófico en salud. El otro es un gasto de bolsillo, pero uno y otro están muy cercanos en distancia, ¿no? Esto está ocurriendo, desde luego es el cotidiano en la familia mexicana, el gasto en salud.
Pues, pues sí, en eso tienes mucha razón con lo que decías de la jornada y cuánto gasta pues el mexicano, ¿no? Pero bueno, pues concluimos ahorita con la entrevista. Muchas gracias por aceptarnos esto. Como te decía, pues nos has despejado muchas dudas que también tenían las personas y pues quedamos igual aquí invitándote para cualquier cosa. Que ustedes pudieran manifestarlo y que lo podamos difundir en las redes sociales, que también es una parte importante para poder hacer pues difundir todas estas causas, ¿no? Y pues que nos invites igual a todas esas jornadas en las que las podamos cubrir por medio de enlaces en vivo, pues está el canal a tu disposición y para todos los que emprenden esta lucha a favor del pueblo, ¿no? Claro, muchas gracias a ustedes. Un saludo a todo su auditorio. Gracias. Los felicito por su iniciativa, por su programa, es bastante importante. Y bueno, están invitados a la conferencia de prensa del día jueves, 10 de la mañana, CENCOS. Después la jornada del 12 de mayo, Día Internacional de la Enfermera. Y la Asamblea Nacional del 14 de mayo, del 16 de mayo a celebrarse en la ciudad de Toluca, Estado de México. Muchas gracias y desde luego los tendremos en consideración para estar monitoreando sus programas y desde luego que no será la primera vez que acudimos con ustedes. Un saludo y muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Adelante, pues muchas gracias. Pues vamos a un corte musical y regresamos.